Muy buenas tardes, estimados suscriptores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este canal. El contenido de hoy es de agradecimiento. Esta pequeña introducción es de agradecimiento a todos nuestros nuevos amigos suscriptores. Muchísimas gracias. Es impresionante cómo hemos crecido. Realmente me sorprende y estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. También quiero disculparme por la ausencia, casi un mes que no he subido contenidos. He estado un poco ocupándome un poco en la parte académica, en la parte social con este asunto del paro. Como saben, estuvimos involucrados un poquito. Entonces, es eso, ¿no? Pero estamos nuevamente con muchas ganas de continuar, con muchas ganas de aportar un granito de arena, de aportar algo a ese cambio anhelado que muchos deseamos, y que yo sé que el cambio empieza por uno mismo. Y para dar por terminado, mis estimados, el asunto del paro, creo que deberíamos dar por finalizado ese tema. Y creo que quedan muchas interrogantes en el aire, creo que quedan muchos vacíos. Creo también que muchas veces las personas como dirigentes tanto del Estado, como en este caso el grupo implicado, no medimos las consecuencias, no medimos los daños colaterales que esto obviamente conlleva. Me refiero exclusivamente a las vidas que se perdieron. Esas vidas que en sí, en su entorno representaban padres, hijos, hermanos, esposos, y que muchos de ellos pues eran el sustento de esos hogares. Entonces simplemente ya no están. Creo que no sé si el movimiento indígena eh, podría definir como un logro, como una victoria, o si de parte del gobierno también podría definirlo como un logro, como una victoria, que creo que sí. Es realmente incierto, ¿no? De mi parte sustento que es incierto, no sé cuáles son los beneficios, cuál es el logro como organización, como sociedad, exclusivamente de este nicho, de este grupo social, que se logró, no sé. Y si analizamos un poquito a fondo el asunto, si nos fijamos un poquito centrados en el problema, nos podemos dar cuenta que es la misma estrategia que usó el gobierno anterior en en las protestas de octubre del 2019. Si se fijan, es el mismo guión, lo único que cambia son los actores, pero en sí el procedimiento es el mismo. Y a la final no se llegó, creo que, a lo que realmente se quería o se buscaba. Entonces, ¿pero qué acarrea esto? ¿Cómo nos convertimos en seguidores? Eh, por una parte, casi ignorantes, con mucho respeto. No es una ofensa. Ignorar quiere decir desconocer de algo, de un tema, etcétera. Entonces, creo que a veces ese apoyo ciego a los líderes ocurre en estas situaciones lamentables como es la pérdida de vida, la pérdida económica, la pérdida como credibilidad de país, hablando puramente en lo social, ¿no? Pero recuerdo que en una clase, estimados estudiantes, recuerdo que impartíamos en una cátedra sobre que este tipo de problemas no es de ahora, ¿sí? Decíamos que este tipo de problemas viene de siglos atrás y lamentablemente no existe, y si seguimos así no existirá
un administrador del Estado que realmente cambie esta idiosincrasia cultural que arrastramos, ¿sí? Esa idiosincrasia esclavista que arrastramos inconscientemente, de haber vivido años, de haber sufrido esclavitud, de haber sufrido maltrato. Entonces, aún nos gobierna, ¿sí? Aún nos gobierna esta ignorancia, digámosle así. Lamentablemente, da, mm, da, da no sé cómo decirlo, da pena ver cómo nuestra sociedad, en su gran mayoría, se contenta simplemente con asuntos volátiles, como sería como darle el dulce a un niño, y más concretamente, se contenta con fútbol y cerveza. Si juega la tri, nos olvidamos del resto. No tenemos memoria social colectiva. Y es sorprendente cómo los personajes que dañan a la sociedad, y obviamente si se daña a la sociedad, bajando un poquito se daña la familia, y por eso se daña la sociedad, y obviamente se daña el Estado. Sin embargo, se vuelven a postular y estoy seguro, yo les aseguro que la gran mayoría volverá a darles el voto. Entonces, pero miren qué arrastra eso. Eso es simplemente una exteriorización de la frustración social que realmente arrastra América Latina. ¿Cuál es el punto central de esto? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es ese caldo de cultivo para que esto se dé? Queridos amigos, es la educación. Una verdadera educación convierte a una persona en una verdadera persona libre, libre de criterio, libre de pensamiento, pero sobre todo de libre elección. Elección de costumbre, elección de hábitos de vida, elección de ideales, y convierte a esa persona en una persona asertiva. Pero cuando nos dejamos llevar, pero cuando queremos implantar modelos educativos que en otros países, que en otras regiones, que en otros continentes aparentemente funcionan, pensamos que en nuestro país va a funcionar. Señores, no es así. Nuestra idiosincrasia, nuestros complejos son distintos a las otras sociedades de otras latitudes. Por lo tanto, ningún modelo educativo extranjero funciona en nuestro país. No es el hecho de copiar, no, es el hecho de analizar esos modelos y adaptarlo a nuestra realidad social, a nuestra realidad cultural. Yo recuerdo que hace algunos años, en algunas elecciones, eh, planteamos unas estrategias con el fin de un cambio educativo, de un cambio a las leyes educativas, de un cambio al pensum educativo. Ejemplo, si preguntamos a la gran mayoría de ciudadanos, incluso a nuestros padres, hermanos, incluso en el mundo profesional, sobre nuestras leyes, sobre nuestra constitución, incluso sobre nuestra historia, les aseguro que no conocemos. Quien ha leído la Constitución, no hace falta que sea un especialista constitucionalista, ¿no? Simplemente un lector, un ciudadano común. Quien ha leído la Constitución se dará cuenta, nuestra Constitución, se dará cuenta que tenemos leyes muy buenas, incluso partiendo de esta ley macro como es la Constitución y de donde brotan el resto de leyes. Son leyes muy buenas, pero ¿saben cuál es la diferencia? Es que no las aplicamos. Es que existe un total desconocimiento, existe una total malinterpretación, simplemente que se rige a intereses.
personales, grupales, sobre el resto del bienestar social. Entonces, ese es el resultado de los gobernantes que tenemos en toda índole. Eso es responsable de la sociedad que tenemos y lamentablemente es el futuro que estamos labrando. ¿Y cuál es el futuro que estamos labrando ahora? Inestabilidad social, desigualdad social, injusticia social en todos los niveles. ¿Y qué se genera? ¿Qué se crea en el ciudadano común? Frustración, impotencia, ¿sí? Impotencia. Eso repercute en el área mental de ese ciudadano. Obviamente, ¿cómo podemos afirmar que un estudiante de escuela, colegio o universidad pueda tener otro tipo de pensamiento, un pensamiento positivo, cuando ha heredado todos unos elementos negativos? ¿Saben ustedes que todos esos elementos negativos influyen, modelan inconscientemente el pensar del ciudadano? Más aún, con una prensa, lamentablemente, que deja mucho que decir. Nos contentamos con horas de programación de farándula. Nos contentamos con horas de programación basura. Por favor. ¿Cómo podemos reclamar una sociedad más equitativa, una sociedad más asertiva? ¿Cómo podemos hacerlo? Si estamos alimentando con toda esa programación basura a nuestros hijos. Alguna vez también planteamos que todo ese tipo de programas se deberían prohibir en los horarios donde están los más pequeños. Por favor. ¿Dónde están los profesionales en telecomunicaciones? ¿Dónde están esos profesionales de multimedia? ¿Dónde están esos profesionales de la historia nacional? ¿Por qué no crear programas, caricaturas, documentales, películas, incluso novelas nacionales con nuestra idiosincrasia? ¿Por qué siempre esperamos a copiar? ¿Por qué siempre cogemos programas de otros lados en los cuales muchas veces nos denigran? Vean esa programación, por favor. Y clamamos a los cuatro vientos cuando alguna persona protesta por eso. Decimos que nos están cortando la libertad de expresión. Por favor, ¿es que acaso la libertad de expresión es de una u otra manera incentivar la ignorancia, incentivar la mediocridad? Por favor? Miren, como decimos, esto es solo la exteriorización, porque el verdadero problema que sustenta esta ignorancia es la educación, la mala calidad educativa. Siempre cuando hay crisis en nuestro amado país, siempre lo primero a lo que se recorta es a la educación. ¿Por qué no recortamos a todo ese aparato burocrático, a todos los señores asambleístas, a todas sus componentes de asesores? Miren cuánto ganan, miren cuánto ganan, y miren cuánto gana un profesional, miren cuánto gana un docente, miren cuánto gana un profesor de primaria, miren cuánto gana un profesor de secundaria, miren cuánto gana un profesor universitario, miren la explotación que se da en todo el sistema educativo ecuatoriano, en el ámbito privado, por favor. Miren cómo se pisotea las leyes educativas con la venia de las autoridades. Hablo del órgano de control de calidad educativa. Por favor. Y entonces, ¿cómo yo puedo como padre esperar un futuro para mi hijo? Si yo también soy cómplice. Claro que soy cómplice.
Cuando estoy a favor de quitar responsabilidades a los estudiantes en la primaria, cuando estoy a favor de quitar responsabilidades académicas en los estudiantes en secundaria, cuando estoy a favor de quitar y dar facilismos a los estudiantes en la universidad, por favor. Eso simplemente se llama mediocridad, ignorancia. Y entonces, ¿cómo puedo yo esperar que un gobernante sea equitativo en función de las necesidades de la sociedad si el sistema educativo fabrica ese tipo de ciudadanos? Es imposible. ¿Cómo yo puedo esperar manzanas de un árbol de mangos? Es imposible. No se puede. Si realmente queremos cambiar, si realmente queremos modificar, reciclar lo que nos hace daño, debemos empezar por aquí. Debemos cambiar el chip. Debemos cambiar nuestra idiosincrasia. Debemos eliminar nuestros complejos. Y sobre todo, debemos apuntalar una verdadera educación. Pero esa verdadera educación comienza en la casa, señores. Padres de familia. Comienza en la casa con nuestros pequeños. Los padres somos solamente un proceso de modelamiento para nuestros hijos. No hace falta que les digamos, ellos solamente observan. Nosotros como padres somos unos modeladores delante de ellos. Ellos observan e interiorizan. Luego lo único que hacen es exteriorizar ese modelamiento. Obviamente ya influido con su entorno y sus elementos propios como persona. Y luego obviamente nos quejamos. Yo pido ese apoyo a todos los ciudadanos ecuatorianos. Seamos conscientes. La única manera de avanzar y evitar que destruyan a nuestro país, señores, es siendo conscientes de nuestra realidad, es siendo conscientes y conociendo nuestra historia. Solo si conocemos y valoramos nuestra historia, podemos asegurarnos un futuro digno para nuestros hijos. Todo aquel que niega su historia se niega a sí mismo. Sí, así es. Ahora festejamos fiestas o fechas conmemorativas traídas por la globalización. Y nuestras fechas conmemorativas, nuestras fechas históricas, por favor, no se puede confundir las cosas. No podemos llamar libertad de expresión a algo que blasfema a nuestra historia, algo que se escribió con sangre en nuestra historia, que muchos dieron su vida por ser un país libre, entre comillas, independiente. Eso no lo podemos vandalizar y decir, no es que es una obra de arte, no es que es una libertad de expresión, por favor. ¿Cómo confundimos los conceptos? Y cómo nos quieren hacer ver, hacer ver. Y lo que es peor, creemos esos nuevos valores sociales. Que yo sepa, el respeto siempre es el mismo, siempre es el mismo. Si desde nuestros hogares nos enseñan a respetarnos a nosotros mismos, estamos en capacidad de respetar a nuestros semejantes. Piensen ustedes un segundo en este ejemplo. Si desde el sistema educativo, si desde el hogar influimos a la copia, a la viveza criolla, y esa viveza criolla es reforzada en el sistema educativo a través de la copia, a través del facilismo en las tareas, a través de la falta de impartir normas de convivencia. ¿Cómo piensan ustedes que ese individuo va a actuar en la sociedad? ¿Cómo piensan ustedes que ese individuo se va a desenvolver en la sociedad? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo piensan ustedes que ese individuo se va a desenvolver? Déjenme decirle que incluso en el reino animal hay jerarquías, hay un orden. Dijo alguien
Si no tuviéramos normas, si no tuviéramos leyes, viviríamos como animales. Y se equivoca, porque hasta en los animales hay una jerarquía. Cuanto más en nosotros, animales racionales. Les dejo la duda, mis estimados. Comenten, den su punto de vista sobre esa cuestión. En sí, ¿cómo creen ustedes que un ciudadano va a actuar cuando desde el hogar trae, absorbe esas conductas de irrespeto? Y esas conductas es reforzada en el sistema educativo, a través de la copia, a través del facilismo en cuanto a los deberes, a presentar tareas, en los exámenes, en el sistema educativo, primaria, secundaria y universidad. ¿Cómo creen ustedes que ese ciudadano se va a desenvolver dentro de la sociedad? ¿Cómo creen? Por favor, les dejo la incógnita. Espero su participación. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.